5 minutos, solo 5 minutos. Eso fue todo lo que necesitaron 3 ejecutivos para firmar el inicio de una de las quiebras más impactantes de la historia corporativa moderna. Y una decisión que en ese momento parecía completamente racional, pero que escondía el mayor error estratégico que una empresa puede cometer. ¿Cuánto vale 5 minutos de tu vida? ¿5 minutos de una reunión ejecutiva? Y no precisamente de forma positiva. Bienvenido a El Error Millonario, el canal donde analizamos las caídas más brutales del mundo corporativo, no para juzgar, sino para entender exactamente cómo caen los gigantes y cómo tú puedes evitar el mismo destino. Quédate hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir no solo explica cómo se destruye una empresa de miles de millones, explica algo mucho más perturbador en cómo las personas más brillantes, más preparadas y más exitosas del planeta toman decisiones que cualquier persona racional jamás tomaría. Y lo más inquietante de todo es que probablemente tú y yo somos igual de vulnerables. Imagina por un momento que lo tienes todo. Los analistas de Wall Street te llaman el futuro del mercado. Los bancos compiten por prestarte dinero. Tus acciones llevan 4 años subiendo sin parar. Más de 300% de rentabilidad. Tus inversionistas están eufóricos. Tu equipo cree en ti. El mercado te adora. Eso es exactamente lo que vivía Solaris Global, una corporación multinacional del sector tecnológico y energético que prometía revolucionar la eficiencia industrial. Ingresos superiores a $12,000 millones anuales y una valoración de mercado que superaba los $40,000 millones. Para dimensionar eso, es más que el Producto Interno Bruto de algunos países enteros, y estaba concentrado en una sola empresa, en una sola historia de éxito que el mundo estaba celebrando. Casi invisibles, tan completamente ignoradas. Y aquí comienza la verdadera lección que necesitas escuchar hoy. Porque el problema con las grietas pequeñas no es que sean peligrosas cuando aparecen. El problema es que nadie las toma en serio hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces has ignorado una señal de alerta porque todo lo demás parecía funcionar? ¿Cuántas veces has dicho, esto es temporal? Eso es exactamente lo que le pasó a Solaris y lo que le pasa a casi toda empresa o proyecto que termina colapsando de forma aparentemente repentina. Las caídas repentinas casi nunca son repentinas, son el resultado acumulado de decisiones pospuestas y verdades suavizadas hasta volverse mentiras. Déjame llevarte de vuelta al primer trimestre, donde todo empezó a cambiar. No fue un colapso dramático, fue algo mucho más silencioso y peligroso. Nada que el mercado pudiera ver, pero suficiente para que dentro de la sala de juntas el ambiente cambiara. El director financiero fue el primero en hablar. Presentó los números con claridad en retrasos, sobrecostos, márgenes comprimidos. Su propuesta fue directa y honesta: ajustar las expectativas públicas, comunicar una corrección moderada si el transparency. Era la decisión correcta, era la decisión valiente, pero no era la decisión que el director ejecutivo quería escuchar. Y aquí llegamos al corazón de este video. A esos 5 minutos, el director ejecutivo tenía una visión diferente. Ajustar expectativas enviaría una señal negativa. Las acciones podrían caer, los competidores celebrarían, la narrativa de crecimiento constante se fracturaría. Y entonces, alguien en esa sala pronunció una frase: el próximo trimestre será mejor. Cuando los resultados reales lleguen, nadie notará el ajuste. A la propuesta fue reclasificar ciertos ingresos futuros como ingresos actuales, hacer que los resultados del presente se vieran mejor usando el dinero del futuro. En esos 5 minutos, 3 ejecutivos aprobaron la reclasificación contable, sin un debate prolongado, sin preguntar qué pasaría si el siguiente trimestre tampoco alcanzaba las proyecciones. Ahora, si crees que la historia se acelera hacia el colapso, espera, porque lo que sucedió después de esos 5 minutos no fue el colapso inmediato, fue algo mucho peor. Fue que funcionó en el mercado, recibió los resultados con entusiasmo, las acciones subieron, los analistas reafirmaron sus recomendaciones, los medios hablaron de liderazgo visionario, y dentro de la empresa, los 3 ejecutivos respiraron con alivio, porque cuando una solución deshonesta produce un resultado positivo inmediato, el cerebro humano aprende algo muy peligroso.
Ana aprende que funcionó, y lo que funciona se repite. El siguiente trimestre, los problemas operativos no desaparecieron, se profundizaron, y para sostener la narrativa de crecimiento fue necesario repetir la práctica contable, pero esta vez con un número ligeramente mayor érame, y luego otra vez más an. Porque detenerla significaba revelar todo lo que había debajo. Esto es el efecto dominó financiero en su forma más brutal. Cuando inflas artificialmente los ingresos, necesitas sostener esa inflación con más ajustes. La presión interna se vuelve insoportable. Algunos miembros del equipo financiero empezaron a hacer preguntas. Algunos renunciaron silenciosamente. Otros eligieron callar, porque callar significaba seguir cobrando en una empresa que aparentemente seguía creciendo. El silencio cómplice es uno de los ingredientes más comunes en cualquier crisis corporativa. Mientras tanto, el precio de las acciones seguía subiendo. Los bonos ejecutivos alcanzaban niveles récord. La distancia entre la realidad y la narrativa pública se hacía más grande con cada semana que pasaba, hasta que llegó el día que siempre llega. Un analista externo independiente, sin conflictos de interés, comenzó a notar algo que no cuadraba: la inconsistencia entre el flujo de caja real y las ganancias reportadas. Y cuando eso pasa, solo hay dos explicaciones en errores graves o manipulación. El analista publicó un informe. No era una acusación, era una pregunta legítima. Casi $5,000 millones evaporados en horas por una pregunta. La empresa respondió con comunicados corporativos, pero en vez de calmar a los mercados, los hizo escarbar con mayor intensidad. Y los mercados empezaron a escarbar. Los bancos exigieron revisiones. Los reguladores iniciaron investigaciones. Los auditores comenzaron a reconstruir la historia contable. Un patrón que comenzó exactamente en aquella reunión de sala de juntas, en aquellos 5 minutos. Proveedores exigieron pagos inmediatos. Socios cancelaron contratos. El acceso al crédito quedó congelado. El mismo mercado que durante años celebró cada trimestre, ahora castigaba cada revelación con una brutalidad despiadada, porque el mercado puede tolerar una empresa que cae, pero nunca perdona la ilusión deliberada. La mentira sistemática. Cuando la confianza se rompe en los mercados, no se repara con comunicados de prensa. La confianza perdida simplemente no regresa. Solaris intentó todo, pero nadie quería comprar una empresa cuyo único activo real, su credibilidad, había sido destruido. Miles de empleados perdieron sus trabajos. Los ejecutivos enfrentaron cargos regulatorios. Y la marca Solaris Global quedó para siempre asociada con la pregunta: ¿cómo es posible que nadie lo viera venir? Detente un momento, porque esta no fue una crisis financiera, fue una crisis psicológica. La decisión que destruyó Solaris fue tomada por personas brillantes. ¿Qué los llevó a tomarla? El miedo a decepcionar pesó más que la disciplina. El deseo de mantener una imagen de perfección superó el compromiso con la honestidad. La arrogancia de creer que podían controlar la narrativa nubló su juicio. Esto tiene un nombre en sesgo de compromiso. La tendencia a continuar invirtiendo en una decisión equivocada simplemente porque ya invertiste tiempo, dinero o reputación. Admitir el error se percibe como una amenaza mayor. Los directivos de Solaris no eran villanos de película. Eran seres humanos atrapados en un sistema que premiaba mantener la narrativa y castigaba la honestidad. Y esta es la lección más brutal. Las pequeñas concesiones éticas, cuando se justifican como temporales, se convierten en sistemas permanentes. No empiezas queriendo destruir una empresa, empiezas queriendo ganar tiempo, empiezas creyendo que es una solución temporal. Y entonces, la solución temporal se extiende hasta que el colapso es inevitable. Ahora la pregunta incómoda: ¿cuántas veces en tu vida has justificado una pequeña desviación porque parecía insignificante? ¿Cuántas veces has priorizado cómo se perciben las cosas sobre cómo son realmente? La historia de Solaris es el mapa de cómo funciona la autodestrucción humana cuando la presión externa supera los principios internos. Si este mensaje te resonó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si te resonó, estás listo para más, porque entiendes que los negocios, el dinero y el éxito no son solo números, son psicología y principios. Aquí en El Error Millonario
analizamos los patrones que destruyen imperios. Cada video es una herramienta para que entiendas esos patrones antes de que sean relevantes en tu propia historia. Recuerda esto, siempre el mercado puede tolerar una caída honesta, pero nunca perdona una ilusión prolongada. La transparencia duele en el corto plazo. La manipulación destruye en el largo $40.000 millones. Miles de empleos, años de trabajo. Todo comenzó con 5 minutos de silencio en una sala de juntas, con una frase que decía: solo necesitamos ganar tiempo. La próxima vez que veas una empresa que crece demasiado rápido, que reporta resultados demasiado perfectos, hazte la pregunta que los inversionistas de Solaris nunca se hicieron: ¿qué sostiene realmente este crecimiento? ¿Es valor real o es una ilusión construida para sobrevivir un trimestre más? La diferencia entre esas dos respuestas es la diferencia entre un imperio y una quiebra. Y si quieres entender otro caso donde una sola decisión desencadenó un colapso que nadie esperaba, el siguiente video te va a impactar aún más, porque demuestra que el mayor error no siempre está en los números. A veces está en la mente de quienes creen que son demasiado grandes para caer. Nos vemos en el próximo análisis.